En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo Él lo entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre nos sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real. Yo lo adoro reverente. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sacia y sana mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real. Yo lo adoro reverente. Jesús está vivo, está presente en este momento en medio de nosotras, en vos que te has reunido con nosotras en este momento, en los que nos están acompañando. Nos está uniendo a todos el Cristo resucitado, está vivo, está presente, es real el Señor. Estuve viendo el testimonio de un psicólogo psiquiatra, ha escrito un libro a raíz de que sufrió una gran enfermedad y él sintió que Cristo resucitado venía a su encuentro y escribe un libro de su conversión, de su sanación. Y realmente esto es tan hermoso, sentir que el Señor se nos sigue apareciendo, lo seguimos sintiendo vivo, resucitado, presente, real. Pero este Jesús no se impone, se propone, no se impone, se propone. Está en medio de nosotros siempre como el que sirve, en esa actitud tan humilde. Es nuestro amigo fiel, nuestro compañero fiel, en todo momento y en todo lugar. Hoy la palabra de Dios en la misa nos ofrece el martirio de San Esteban, que a mí siempre me ha conmovido mucho. Está narrado en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, porque San Esteban dicen que era como un ángel, que los ojos le brillaban cuando él predicaba, y sin embargo los fanáticos religiosos van a apedrearlo, y cuando él ya se da cuenta que tienen un corazón tan endurecido,
lo que dice la palabra es que eleva los ojos al cielo. Y también eso lo vemos cuando Jesús aparece resucitado y bendice el pan, que elevaba los ojos al cielo. Y yo me pregunto, ¿qué significa elevar los ojos al cielo? Y humildemente pienso que es como una oración flash que uno haría, muy cortita, así como que me doy cuenta que hay cosas que me sobrepasan y entonces cierro los ojos o levanto la mirada al cielo y de esa manera me conecto con el Cristo resucitado, con Dios Padre. Es lo que hace Esteban y en ese momento tiene una visión de Cristo y se da cuenta que tiene que dar su vida como la dio Cristo, perdonando a los que lo mataban. Y entre esos que estaban allí apedreándolo estaba el que iba a ser el gran San Pablo. Y Esteban reza perdonando a aquellos que lo mataban, como murió Jesús también perdonando, diciendo: Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Todo esto nos muestra la fe profunda que tenían los discípulos en Cristo resucitado. Pero no fue fácil para ellos, como no es fácil para nosotros el proceso de ir entrando en esa dinámica de experimentar, de descubrir, de relacionarnos con el resucitado. Y hoy les proponía que miremos un poco el proceso de San Pedro. Es una figura preciosa que nos presenta la Sagrada Escritura con tanta humildad. Realmente, si hay algo que nos reafirma la verdad de los evangelios, es cómo se cuentan todos estos hechos con tanta sencillez, con tanta humildad, que uno ve que verdaderamente ahí no puede haber engaño. Y vemos que en la última cena San Pedro está bastante como entusiasmado, como feliz, y ocurre que en un momento que Jesús les está diciendo, les está hablando de su pasión, San Pedro se muestra muy eufórico, que él va a dar la vida por Cristo y que él lo va a acompañar a la cárcel, si tiene que morir por él, lo va a hacer. Y vamos a ver qué le contesta el Señor, que eso lo tenemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, del 31 al 34. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como se hace con el trigo, pero yo he rezado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, una vez convertido, fortalece a tus hermanos. Pedro le respondió: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Le respondió Jesús: Te digo, Pedro, que hoy, antes que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Y les dijo: ¿Sí? ¿Sí? No, hasta ahí. Ay, perdón. Bueno, fíjense, acá este trozo de la Biblia nos pinta a Pedro con su personalidad arrebatada, valiente, creído. Él creía que podía dar la vida por Cristo, que lo iba a acompañar. Está lleno de entusiasmo, lleno de fervor. Pero luego, cuando ya lo llevan preso al Señor, cuando comienzan los juicios,
él y Juan son los únicos que van como siguiendo qué pasa con Jesús. Entonces, mientras los está juzgando el Sanedrín, Pedro está afuera mirando hasta que salga Jesús. Y aquí encontramos algo muy, muy bonito que como que no lo tenemos que, por ahí es una frase tan cortita que la perdemos entre los evangelios, pero que realmente es una joya. Es Lucas 22, del 56 al 62. Una sirvienta lo vio sentado junto al fuego. Lo miró fijamente y dijo: «También éste estaba con él». Pedro lo negó diciendo: «No lo conozco, mujer». Poco después, otro lo vio y dijo: «También tú eres uno de ellos». Pedro respondió: «No lo soy, hombre». Como una hora más tarde, otro insistía: «Realmente éste estaba con él. Además, también es Galileo». Pedro contestó: «No sé lo que dices, hombre». En ese momento, cuando aún estaba hablando, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Este recordó lo que le había dicho el Señor: «Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces». Salió afuera y lloró amargamente. Fíjense qué detalle importante. Pedro, que se creía tanto, sin embargo, lo niega al Señor, como el Señor le había dicho. Y ahí descubre que del entusiasmo se fue hundiendo en la cobardía, y de la cobardía en una terrible vergüenza. Y esa mirada de Jesús, que cuando lo sacan para llevarlo de ese juicio a otro, desde la casa, creo que de Anás a Caifás, en ese momento la mirada de Jesús lo rescata a San Pedro. No lo deja derrumbarse totalmente por su cobardía, pero queda sumido en la vergüenza, y esa vergüenza tan grande va a hacer que él no se anime a ir al Calvario, a la cruz. No lo nombran los evangelios a él en la cruz. Seguramente le habrán contado, habrá hablado con Juan. Y qué Calvario tan grande habrá vivido en su alma, en su espíritu, desde el Viernes Santo, el Sábado Santo, hasta el día domingo, en que viene María Magdalena a avisarles que se han llevado el cuerpo del Señor. Pero vamos a hacer un canto. Nosotras, como rezamos antes, ya le hemos pedido al Espíritu Santo para ustedes, para todos, pero nos olvidamos de volverlo a pedir ahora. Y como estamos intentando mirar el proceso espiritual de San Pedro, entonces le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude también. Santo Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Quiero
a nuestros corazones, ven a iluminarnos, ven a sanarnos, ven a enseñarnos, ven a guiarnos, ven a darnos fuerza, ven a darnos ánimo, ven a ayudarnos a entender qué enseñanza nos querés dar a todos hoy a través de estas palabras tan hermosas de la Escritura, a través de la vida de San Pedro. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Espíritu de Jesús y del Padre. Te damos gracias, Divino Consolador. Gracias, gracias, Señor. Amén. Bueno, estábamos contemplando a San Pedro, que San Pedro se creía mucho, tenía un gran entusiasmo, era medio pagado de sí mismo, parece, ¿sí? Y por eso pensaba que se llevaba el mundo por delante, que iba a dar la vida por Jesús, qué sé yo, cuántas cosas. Pero luego toca su miseria, toca su debilidad, su pequeñez, y lo niega al Señor. Y probablemente no era el momento que San Pedro diera la vida por el Señor. Muchas veces el Señor se vale aún de nuestra debilidad y de nuestra pequeñez para hacer su voluntad. Jesús había rezado por él para que no decaiga. Y Jesús lo mira en ese momento de debilidad. La mirada de Jesús se posa sobre San Pedro y allí él recuerda todo y llora amargamente, pero no se sume en la desesperación como le pasó a Judas, sino que se sume en la vergüenza, en una gran vergüenza, en un gran desánimo. Bueno, yo tenía preparado un canto también de la mirada del Señor que me parecía bonito ahora imaginarnos a Jesús mirándonos, a nosotros en nuestra pequeñez, en nuestra debilidad, en nuestros miedos, en nuestras cobardías, en nuestras negaciones, en nuestras inseguridades. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, porque todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Vamos a imaginarnos que en medio de nuestros miedos, de nuestras debilidades, esa mirada dulce, bondadosa, fuerte, nos llena de paz, nos llena de ánimo, nos ayuda a perdonarnos, a aceptarnos con toda nuestra bajeza, con toda nuestra pequeñez, con todos nuestros miedos y debilidades, porque Él nos conoce mejor que nadie
Y sin embargo, Él es fiel. Nosotros podemos negarlo, pero Él sigue siendo fiel. Se empeña en amarnos, se empeña en perdonarnos y se empeña en mostrarnos que está vivo. Gracias, Jesús. Y así continuamos el recorrido de Pedro hasta que en el Evangelio de San Juan 20, del 3 al 10, va con Juan al sepulcro porque María Magdalena les dice que se han robado el cuerpo del Señor. Se cree que cuando Jesús muere, cuando es llevado a la pasión y muerte, la mayoría de los discípulos, como hicieron los de Maús, huyeron de Jerusalén o se fueron a esconder o comenzaron el camino de retorno a sus casas. Como que hubo toda una dispersión, se dispersan, se separan, huyen, tienen miedo. Y esto se los había anunciado Jesús. En Juan 16, 32, dice: llega la hora, ya ha llegado, en que ustedes se dispersarán, cada uno por su lado, y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús había anunciado que iban a huir, que se iban a dispersar. Y aparentemente los únicos que han quedado son Pedro y Juan, los que encuentran a la Magdalena, que son los que van al sepulcro esa mañana que nos va a contar Andrea. Salió Pedro con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio las sábanas en el suelo, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, que le seguía, y entró en el sepulcro. Observó las sábanas en el suelo y el sudario que le había envuelto la cabeza, no en el suelo con las sábanas, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Todavía no habían entendido que, según la Escritura, él debía resucitar entre los muertos. Los discípulos se volvieron a casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ahora los evangelios nos dicen, y como vimos la semana pasada era la fe de la iglesia, vemos que cuando vuelven los de Maús, están los discípulos reunidos porque Jesús se ha aparecido a Pedro. En realidad no encontramos ningún evangelio que nos narre en detalle cómo fue la aparición a Pedro. Solamente podemos imaginarnos. Yo las voy a invitar ahora que se animen a cerrar los ojos y nos animemos todos a cerrar los ojos y nos vamos a imaginar a ese Pedro que llega al sepulcro, todavía cargando su vergüenza, todavía entristecido, y al ver que falta el cuerpo del Señor, no entiende nada, no entiende nada. La palabra nos dice que el otro discípulo, que es Juan, el que nos narra, vio y creyó. ¿Creyó en qué? Creyó verdaderamente San Juan que Jesús había resucitado. Se da cuenta San Juan que que Jesús había resucitado, pero Pedro no. Pedro está como cerrado en su vergüenza,
en su dolor, en su desesperación incluso. Y no sabemos hacia dónde habrá caminado. Todo lo que le daba sentido a su vida se ha perdido. Todo lo que le generaba un poco de autoestima se ha perdido. Su liderazgo se ha perdido. De pronto ha quedado totalmente solo, vacío, sin una misión, sumido solamente en su dolor, en su vergüenza. ¿Hacia dónde habrá caminado Pedro? ¿Hacia dónde lo habrá llevado estos pensamientos que tenía, este no comprender por qué faltaba el cuerpo? Y vamos a intentar imaginarnos que quizás, como le pasó a María Magdalena, se acerca de pronto alguien, una persona que lo llama por su nombre y le dice: Simón, Pedro. Y él se da cuenta que es el Señor. Igual que la Magdalena habrá caído de rodillas y habrá llorado incansablemente de darse cuenta que Jesús verdaderamente ha resucitado, que lo ha perdonado y que viene a su encuentro. ¿Qué diálogo habrán tenido? ¿Qué se habrán dicho mutuamente? Yo creo que Pedro debe haberle expresado al Señor cuánto lo amaba y cuánto lamentaba haber sido cobarde. Pero Jesús ya le había dicho: cuando te conviertas, ve y fortalece, confirma a tus hermanos. Esta experiencia lo ha ayudado a Pedro a convertirse, a darse cuenta su orgullo, su presunción, su vanidad, a darse cuenta toda la miseria que carga, como todos la cargamos. Lo habrá ayudado a descubrir el amor inmenso del Señor a pesar de todas nuestras pequeñez y nuestra debilidad. Que es su amor lo que nos sostiene, que no es nuestra propia fuerza la que nos sostiene, es su amor el que nos da la fortaleza para seguir adelante. Y así habrá estado Pedro con Jesús todo el tiempo que necesitó Pedro para rearmarse, para levantarse de su desesperación y volver a la fe en el Hijo de Dios. Y si no conocemos cómo fue ese encuentro de Pedro con el resucitado, sí conocemos el resultado, porque Pedro busca nuevamente reunir a los discípulos. Seguramente salió corriendo de un lugar a otro para contarles que Jesús resucitado se le había aparecido. Por eso, cuando llegan los discípulos de Emaús, los discípulos le dicen: sí, Pedro ya nos contó que Jesús resucitó y que se le apareció a él. El testimonio de Pedro de la resurrección de Jesús lo vuelve
lo devuelve a su jefatura, a ser el líder, al ser la piedra sobre la que se va a edificar la iglesia. Pero es un Pedro humilde, es un Pedro sencillo, pequeño, que confía en el Señor y no en su debilidad y no en su pequeñez. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisface tu alma y corazón. Entrégale lo que Él te pida y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos, ven y llénanos. Bueno, vamos a cortar la contemplación que estamos haciendo acá. Si quisiéramos seguir, tendríamos que leer ahora la aparición a los 11, porque ya están todos reunidos, ya están ahí, están los de Emaús, están todos juntos. Y viene Jesús a aparecerse en medio de ellos y es muy gracioso porque se aterrorizan. Después que sabían que estaba resucitado por el testimonio de Pedro, creen que es un fantasma, se aterrorizan. Y Tomás, que no estaba y que después se entera, que seguramente andaba por ahí Tomás huido también, dice, no, yo hasta que no toque las manos en su costado, no voy a creer. Y finalmente Jesús le concede lo que pidió, se le aparece de vuelta cuando están reunidos y vuelve a reunirse esa pequeña iglesia y estaban orando todos los días y a la semana siguiente se vuelve a aparecer el Señor y este testimonio tan bonito también de Tomás incrédulo que prefiere no pensar que Jesús resucitó para no desilusionarse, qué sé yo. La verdad que yo los invito que en estos días leamos, contemplemos, meditemos todo esto tan precioso. Cuánto tiempo se tomó el Señor para trabajar el corazón, para meterles la resurrección en sus corazones, para que queden convencidos de que Él está vivo, está presente, está resucitado. Gracias, Señor. Bueno, Andrea, ¿y vos has podido contemplar algo? ¿Nos querés compartir algo?
Sí, sí, ha sido un momento de oración muy lindo, muy profundo. Eh, lo que siempre me impacta, digamos, de nuestro Señor, de nuestro Jesús, es su gran amor, su gran misericordia. Eh, que bueno, él nos conoce, él nos ve, Él sabe que vamos a meter la pata antes de que lo hagamos. Eh, y bueno, sin embargo, en ese momento en que Pedro lo niega, eh, Jesús lo mira. Jesús lo mira y en esa mirada seguramente le hace ver que bueno, que lo ama profundamente, que más allá del miedo que siente Pedro, que es el mismo miedo que sentimos nosotros, el mismo miedo que podemos estar sintiendo hoy con la segunda ola del coronavirus, muchos tenemos miedo, muchos tenemos preocupaciones, eh, y a veces cuando estamos así cometemos errores como el que comete Pedro, que nada menos que fue negarlo. No es una cosita menor negar al propio Jesús con el que había compartido 3 años, que lo había visto hacer milagros, que realmente Pedro sabía que era el Señor, pero en ese momento de tanta debilidad, de tanta desesperación, lo negó. Y bueno, creo que lo lindo, lo maravilloso es que Jesús lo mira y en esa mirada Pedro debe haber sentido todo el perdón, todo el cariño de Jesús que, como diciéndole, lo salva la mirada. Claro, te entiendo, te comprendo y te amo. Te entiendo, te comprendo y te amo. Y que eso se nos grabe, que Él nos entiende, que nos comprende, que muchas veces nos podemos sentir desorientados como ellos, que van al sepulcro, que todavía no entienden si realmente alguien se lleva el cuerpo o resucitó. Es como que en ese momento era un momento de mucha debilidad, que creo que cualquiera de nosotros hubiera actuado igual o peor quizá que los discípulos. Y bueno, que sin embargo, bueno, la respuesta es esa, es estar cerca del Señor, es creer, es abandonarnos, es pedirle perdón. Te negué, perdoname. Hice esto mal, perdoname. Porque Él nos perdona, nos ama y lo que quiere es estar cerca nuestro, lo que Él quiere es amarnos, lo que quiere Él es sostenernos en estos momentos tan difíciles, tan duros para muchos, porque muchos estaremos bien, pero muchos estarán pasando momentos difíciles con sus familias, con pérdidas o las noticias, bueno, lo que sea. Sin embargo, lo que quiere nuestro Señor es que nos aferremos a Él, que nos aferremos, que nos agarremos fuerte y que cada día lo conozcamos más, nos enamoremos más y que sigamos transitando este camino hasta Pentecostés para que Él realmente venga con toda su fuerza a renovarnos, a rescatarnos y bueno. En estos días ahí encontré una noticia muy hermosa. El día 14 de abril fue el día de 1912, el día en que el Titanic choca contra un iceberg y se termina de hundir el día 15. En el Titanic iba un sacerdote católico que se llamaba Tomás Viles o Biles, no sé bien cómo se pronuncia. Bueno, Tomás Biles se había convertido al catolicismo en Oxford y hacía 10 años era sacerdote. 2 veces le pidieron a Tomás Biles que subiera a un barco y él se negó. Los testimonios de sobrevivientes cuentan que el padre levantaba la mano cuando veía gente desesperada y la gente se tranquilizaba, les hablaba, les daba ánimo, les daba consuelo y confesaba, daba los sacramentos.
Entonces él no quiso subir a la barca que le salvaría la vida, porque él dijo que hasta que no saliera la última persona del barco, él no iba a salir, porque él quería acompañar a esa gente que se hundía. Y justamente su última homilía fue el domingo, creo que fue el mismo 14 de abril, con este evangelio de Juan 20, de la aparición a los discípulos, los 11 que están reunidos, y él habló de las veces que nos sumergimos en la vida, en el dolor, en el pecado, en la desesperación, un poco lo que le ocurre a Pedro cuando lo niega Jesús. Toca su orgullo, su vanidad, su autoestima, siente vergüenza, se hunde en la vergüenza. Pero Jesús, con su mirada y con su aparición, lo rescata a San Pedro. Y bueno, a mí me parecía muy lindo que justamente recordemos y le recemos a Thomas Biles, que están pidiendo oraciones por su canonización, a este curita, este santito que iba en el Titanic, que nos ayude a no caer en las tormentas de la vida, en estos momentos de la segunda ola, que no decaigamos, que llevemos esperanza, que yo supongo que si él levantaba la mano era como para bendecir, como para derramar el Espíritu Santo y la bendición en las personas, y esa mano en alto era como que liberaba, sanaba. Que seamos instrumentos del Señor, de llevar esperanza, de llevar ánimo, de no decaer, de no hundirnos. Somos todos débiles y pequeños como Pedro. Todos cargamos nuestra miseria, pero el Señor es fuerte y el Señor es fiel. Y Él nos va a dar la fortaleza como se la dio a este santo varón, a este sacerdote de 42 años que murió en el Titanic, Thomas Biles. Con esto, bueno, terminamos hoy. Y bueno, los esperamos el martes próximo. Nuevamente vamos a continuar el retiro pascual. ¿Te gustaría que terminemos con un canto, Andrea? Sí, sería lindo, sí, sí. Por más que quieras encontrar, otro nombre no podrás hallar que esté sobre su nombre, Jesucristo. Por más que quieras encontrar otro nombre que pueda salvar, que salve como salva Jesucristo, y ese no hay sobre la tierra quien tenga la victoria sobre la muerte y el pecado. No habrá quien quiera pasar entre los muertos con la corona de la gloria. Gloria, y es que no hay sobre la tierra otro nombre como el suyo, y este no hay sobre la tierra otro nombre como el suyo. No hay otro nombre como el suyo, la gloria de Cristo para todos. Gloria, salvación, alabanza a Cristo nuestro Redentor.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.